Hola, buenas noches. Estamos iniciando transmisión en esta noche de jueves 14 de junio. Estamos viendo aquí imágenes del escándalo de Lady Facturas, este tema que ha mencionado Denise Merkel en el noticiario de Televisa y que estuvo presente en las redes sociales el día de hoy, al grado de que Lady Facturas se volvió un trending topic. Pero bueno, creo que más allá de este asunto que es condenable desde todo punto de vista, vamos a tener y hablar de otro tema mucho más delicado y grave porque involucra a candidatos de todos los partidos políticos. Aquí estoy recibiendo sus mensajes. Buenas noches a todos, a Galaxia, desde Puebla, a Ábalos, a Morgana Lefay, muchas gracias. Me dice que Copilco está inundado. Desde Tijuana, muchas gracias. Naucalpan, Estado de México, Tlaxcala. Desde aquí, la Ciudad de México, a Hugo Onzo y a todos los que nos vienen desde Morelia también, desde Tlapa, desde Tacuba la Bella, Puerto Vallarta presente. Boris, muchas gracias. Zacatecas también, muchas gracias. También buenas noches a los que se están conectando desde Querétaro y nos ven desde La Paz, Baja California y desde la mismísima colonia Roma. Curarte, muchas gracias. Desde Aguascalientes, Estado de México, Huitzuco, Silvia Monjes también, un abrazo, un gusto. Yomero, de Los Mochis, Sinaloa y de Puebla, muchas gracias. Vamos a cambiar la pantalla para que nos veamos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido con la lluvia? Que la lluvia pues inundó a buena parte de las delegaciones de la Ciudad de México, sobre todo en las partes de Iztapalapa, donde hay deslaves. Desde la República Hermana de Tultitlán, desde Washington. Así es, no ha dejado de llover. Nos quejábamos hace apenas una semana del calor y ahora tenemos unas lluvias intensas e imparables en toda la Ciudad de México y en buena parte del Valle de México. Qué bueno que en la Benito Juárez no hay problema. Me dicen que están pasando la réplica de Laida Sansores en Televisa. En fin, yo quiero mencionar, el día de hoy hubo una protesta en las redes sociales con el hashtag Alto a la Violencia Política. Y creo que vale la pena destacar este tema porque evidentemente estamos ante una de los procesos electorales más violentos de la última historia o de los años recientes de México, no solamente por el número de cargos que están en juego, más de 3,000, incluyendo alcaldías, congresos estatales, Congreso Federal, diputados y senadores, por supuesto, gobernaturas y la presidencia de la República, pero también lo que me dice Fabio que van 44 muertes. No, no son 44 muertes, son 113 muertes de candidatos y o personas relacionadas al proceso electoral que han sido asesinadas desde finales del año pasado hasta el día de hoy. Tan solo hace unos días comentamos incluso el asesinato del candidato a diputado priista en Coahuila, de Fernando Purón, que fue ejecutado saliendo de un debate. Luego tenemos el caso del día de hoy de Alejandro Chávez, aspirante del Frente en un municipio de Michoacán, en Taretán, y también en la alcaldía de Nadaduas de Coahuila también desapareció un candidato, el Canelo. En fin, estamos registrando desde inicios de este año hasta hoy una enorme cantidad de candidatos, precandidatos, aspirantes que han sido pues ejecutados, desaparecidos. Me pregunta Galaxia que si han sido más priistas. No, han sido de todos los partidos. El fenómeno no es exclusivo ni de un solo partido, ni de una sola región, sino más bien está generalizado en todo el país. Está tan generalizado que hasta en entidades donde aparentemente no habían habido agresiones, se han registrado agresiones, como en Yucatán. También
está muy delicada la situación en entidades donde ya de por sí la violencia generada por el crimen organizado o por la desorganización o la corrupción de los cuerpos ministeriales y policíacos encargados de combatir la delincuencia ha agudizado esta situación, como es el caso de Guerrero, como es el caso precisamente de Michoacán, también en el caso de Oaxaca, por supuesto en el Estado de México también se han registrado. Es muy grave lo que está sucediendo, de tal magnitud que el día de hoy la Unión Europea y las delegaciones de Suiza y Noruega en México expresaron su preocupación por la violencia electoral. Esto no había sucedido en ningún proceso electoral federal anterior en México, que delegaciones de países extranjeros, como es el caso de Noruega, de Suiza y de la propia Unión Europea, hayan lanzado este comunicado el día de ayer, en realidad, que hoy se difundió y marcó la pauta para una serie de manifestaciones y de protestas, sobre todo por la violencia de género también, porque han habido más mujeres agredidas que varones en prácticamente todo el país. A esta protesta se unieron las autoridades del INE, consejeras electorales, la propia presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otalora, colegas y compañeras periodistas como Denise Dresser, también se unieron senadoras como Marta Tagle y organizaciones de defensa de género. Es un asunto realmente muy grave. Dice aquí el comunicado: la delegación de la Unión Europea, junto con las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea acreditados en México, así como la embajada de Noruega y de Suiza, emitieron la siguiente declaración. 1. Manifestamos nuestra profunda preocupación por el nivel de violencia e intimidación registrada en el proceso electoral, con un total de al menos 305 agresiones directas e indirectas en contra de actores políticos y de sus familiares. Lamentamos en particular la pérdida de vidas de por lo menos 113 candidatos y o personas relacionadas con el proceso electoral, pertenecientes a distintos partidos políticos, principalmente en el ámbito municipal, y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares. Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades mexicanas competentes para que desplieguen todos los esfuerzos políticos y lleven a cabo investigaciones transparentes e integrales con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya impunidad. Y por último, dicen, estas muertes se suman al preocupante grado de violencia que existe en México. Instamos a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus atribuciones, a aumentar sus esfuerzos para garantizar la seguridad e integridad de todos los ciudadanos. Es un llamado que evidentemente involucra al gobierno federal, en especial a la Secretaría de Gobernación, que nada más a través de su titular, Alfonso Navarrete Prida, ha expresado su preocupación, pero no han intentado frenar realmente esta ola de violencia, y el comunicado lo dice de manera muy clara, sobre todo en los ámbitos municipales, que prácticamente se han vuelto en territorios de nadie, porque ya el crimen organizado está eliminando a quienes no considera como parte del acuerdo, o grupos delictivos que están en disputa de los territorios eliminan a quienes ellos consideran como sus probables adversarios. Es un asunto realmente muy preocupante, porque también está reflejando la peor ola de violencia en el país desde el 2006 hasta ahora. Es muy probable que el número de ejecuciones y de asesinatos ya generales, no solamente de candidatos, rebasen el índice o el número de los años anteriores. Me preguntan, ¿desapareció la autoridad civil? Prácticamente está arrodillada la autoridad civil, los ministerios públicos y, por supuesto, la PGR absolutamente rebasada, preocupándose más por la filtración de videos o de versiones
sobre el asunto de Ricardo Anaya. Si tienen algo contra Ricardo Anaya, pues que lo llamen a declarar, por ejemplo. O en este tipo de contiendas, dejando que ya sea no el voto, sino el crimen quien defina la situación política. Esto todavía es mucho más contrastante con lo que está ocurriendo en el ámbito financiero, paradójicamente, en donde no hay una preocupación sustancial por el desenlace de las elecciones del 2018, sobre todo de las elecciones presidenciales, es en el ámbito financiero. Y el día de hoy el periódico La Jornada le dio como nota principal esta nota de un encuentro del consorcio estadounidense Citi, controlador de Citibanamex, que en su sede corporativa en Nueva York realizó un encuentro con periodistas de América Latina y en el encuentro se abordó el proceso electoral en México. Aquí tengo la portada de La Jornada. Prácticamente están diciendo que no hay ningún riesgo de devaluación o de fuga de capitales masiva con el posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador. En todo caso, el voto del miedo y esta idea de que su llegada puede desincentivar las inversiones o hacer que caiga la economía es prácticamente una estrategia de guerra sucia o de guerra de miedo o de propaganda electoral fallida. Y lo dice el grupo Citibanamex, que en México estuvo encabezado por Roberto Hernández, nada más y nada menos que uno de los empresarios que durante años ha tenido confrontación con López Obrador. Y lo que dijeron en este caso pues, es que el escenario que tienen los participantes en los mercados financieros y la discusión ahora es si los partidos que respaldan a López Obrador van a lograr la mayoría en el Congreso. Eso es lo que están discutiendo, no si López Obrador va a ganar y los mercados se van a desestabilizar. Ya prácticamente dan por un hecho la victoria del candidato del Frente Juntos Haremos Historia, del candidato presidencial de Morena, y ahora la disputa o la pregunta es si va a llevarse el carro completo de la Cámara de Diputados y el Senado o va a haber gobierno dividido, en el sentido de que haya un partido que gobierne la presidencia de la República y hayan otros partidos u otra fuerza de partidos que tengan la mayoría en el Congreso. Lo que dijo Ernesto Revilla, que es jefe de Citi para América Latina, es interesante que lo comentemos. Va a pasar algo interesante. Mientras muchos creen que una victoria de López Obrador podría significar una depreciación adicional del peso o un incremento de tasas de interés, nosotros y nuestros estrategas creemos que como el peso ya está subvaluado y la prima de riesgo ya se ha incorporado, la elección va a eliminar la incertidumbre, lo subrayo, la elección va a eliminar la incertidumbre y ello bien podría darnos un entorno favorable para el tipo de cambio y la tasa de interés en el corto plazo. En cristiano quiere decir que no están pronosticando una devaluación del peso por el triunfo de López Obrador, ni tampoco una fuga masiva de capitales. En todo caso, la inestabilidad que vive o registra el peso tiene que ver en estos momentos pues con la incertidumbre frente al Telecán. Ya estamos a 15 días de las elecciones presidenciales, es un hecho que no se va a firmar el Telecán como había previsto o pronosticado el gobierno de Enrique Peña Nieto y como finalmente ha tenido que admitir el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, a pesar de los esfuerzos de Luis Videgaray para quedar bien con el gobierno de Trump. Y tampoco están pronosticando una salida masiva de capitales. Eso ya también la propia Bolsa Mexicana de Valores lo ha señalado. Entonces, ¿cuál es el punto principal de preocupación? Yo insisto y creo que el día de hoy lo que se hizo a través de las redes sociales es la violencia político-electoral contra candidatos en territorios de nadie, en donde prácticamente el Estado ha cedido frente al impulso de los grupos criminales o simple y sencillamente forma parte de los propios grupos criminales. Aquí me están comentando que cuál crea que sea la actitud de Trump ante el triunfo de López Obrador. Pues yo creo que a Trump incluso le vendría mejor
un interlocutor fuerte como López Obrador. No creo que modifique sustancialmente su discurso duro y de humillación hacia México. Lo que en todo caso va a modificarse es la actitud pues de tapete que prácticamente tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto gracias a la asesoría del canciller Luis Videgaray, y que en realidad no logró nada con eso, ni siquiera logró lo que ellos estaban esperando, que se firmara el Tratado de Libre Comercio antes de las elecciones. Dice Trump piensa que lo va a agarrar de puerquito. No creo que agarre de puerquito a nadie. Me comentan lo de Enrique Krause, el llamado que hizo Enrique Krause, pues está en su derecho el señor Enrique Krause a pensar lo que quiera. Él está evidentemente llamando a un voto diferenciado, lo cual por un lado quiere decir que está admitiendo el triunfo de López Obrador en la presidencia de la República, y que ahora la pregunta es si se va a llevar Morena la mayoría del Congreso. Eso todavía está por verse. Los indicadores y las encuestas están señalando que puede ser la primera fuerza política. No creo que le dé para tener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado de manera simultánea, que le permitiría hacer reformas constitucionales. La mayoría absoluta, recordemos, es las 2/3 partes. Puede tener la mayoría relativa, que es 50+1, pero pues estamos hablando de prácticamente un desmontaje del sistema político y de la correlación de fuerzas tal como las hemos vivido desde el 2000 a la fecha. En fin, esto es lo que está pasando. Sí quería yo subrayar en esta transmisión de Periscope este tema de la violencia política que está generando mucha preocupación interna y externa. Así es, que si menciono la violencia contra Morena en el Distrito Federal y en Iztapalapa, bueno, también forma parte de este clima de violencia los enfrentamientos, no solamente verbales, sino también físicos, y creo que este tipo de actitudes, pues lo único que hace es alentar esta espiral de intolerancia. En fin, vamos a demostrarnos que podemos cambiar de gobierno y de sistema sin dejar tantos o más muertos en el camino. Muchas gracias por sus comentarios. Aquí Carlos Ojeda me dice que a él le da más confianza si tiene mayoría absoluta. En fin, eso vamos a verlo en los siguientes días. Me preguntan que la transmisión de la revista Proceso está en la página de la revista Proceso. No siempre estoy en esas transmisiones, pero bueno, aquí estamos en Periscope, en Facebook Live, en YouTube y en la página de Proceso y de Homo Sapien. Muchas gracias. Aborto legal en México como en Argentina. Ojalá y la despenalización que lograron hoy en Argentina los grupos de feministas y de equidad de género se lograra aquí en México. En fin, y miren que el gobierno de Macri es un gobierno que está en contra de la despenalización del aborto. Pero bueno, sería un gran logro realmente esto aquí en México. Hay que esperar la integración del Congreso Federal y de los congresos estatales. Un abrazo, saludos hasta La Paz, Baja California Sur. Y bueno, lo de Laida ya lo comenté.